The Way of Will John. Ahora, Will, si recuerdas, Shuruppak es la última de estas ciudades antiguas mencionada en la epopeya de Gilgamesh, cuando Gilgamesh va a buscar los secretos de la inmortalidad de Utnapishtim, la figura del diluvio Sayasudra, que es la versión bíblica de Noé. Ahora, para los propósitos de toda la discusión contigo, Will, solo me voy a referir a esta persona como Noé, porque es mucho más fácil de entender para la gente. Pero la única vez que voy a decir esto, todos, es que el nombre original de la figura de Noé era Utnapishtim o Sayasudra, y él fue el último rey sumerio de la última de las ciudades sumerias antes de que una gran catástrofe destruyera el mundo antiguo, y eso es lo que se llama el Gran Diluvio. Pero ha habido más de uno de estos grandes diluvios, y eso es algo que quiero reiterar y explicar a medida que avance. Pero Shuruppak siempre se menciona en cada uno de estos conjuntos de tablillas como la última de las ciudades, y originalmente fue gobernada por un hombre llamado Ubara Tutu. Ahora su hijo era Noé, y su hijo fue el último de un conjunto de linajes que se conectaban a estos deidades y dioses misteriosos del pueblo sumerio, de los que creemos, al menos yo creo, que mucho del conocimiento, el conocimiento que se transmitió y literalmente las bases de toda nuestra civilización vinieron. Y en eso se discute cómo Shuruppak fue donde esta figura de Noé tuvo que crear este barco para sobrevivir con el linaje de su familia y básicamente sobrevivir al final del mundo. Pero ahí es donde mucho de mi comprensión de esto se había quedado estancada, Will. Ahora quiero explicar algo en esta imagen para las personas que es absolutamente fascinante. Miren la pantalla por un minuto. Esta es una foto real tomada de las excavaciones de Shuruppak en 1931, y quiero dar un pequeño contexto sobre esto porque es absolutamente fascinante, porque realmente demuestra, en mi opinión, toda la historia de estar vinculados y conectados y la prueba detrás de lo que realmente sucedió en el pasado, siendo mito versus realidad. Lo que están viendo frente a ustedes son alrededor de 6 metros de sedimentos que están bajando en distintos niveles para buscar evidencia de civilización, y llamaron a estas diferentes capas dentro de este estrato 1, 2 y 3, y representaron 3 épocas diferentes de civilizaciones y evidencias que encontraron en esta gran excavación de Chirupec. Y quiero señalar eso, 3, no una, sino 3 periodos diferentes en diferentes intervalos de civilizaciones que han existido aquí en la historia. Ahora, lo que es tan fascinante y que difiere de cada doctrina principal de la historia, Will, es que nos dicen que la civilización tiene solo 6.000 años de antigüedad y que comenzó de manera más primitiva y se volvió más sofisticada a medida que avanzaba de forma lineal. Recuerda eso en términos de estilo de construcción megalítica y herramientas, y en términos de lo que dejaron atrás como cerámica y artefactos. En la primera capa que están excavando, encontraron herramientas y artefactos bastante primitivos en la parte superior. La cerámica de barro era bastante simple, sin mucho arte, y a medida que fueron bajando, encontraron una segunda capa con civilizaciones que eran un poco más sofisticadas, pero aún bastante primitivas. Y lo que son esos 2 niveles serían los 2 niveles en tu pantalla que ves más hacia el lado derecho medio de la pantalla. Esos son estratos 1 y 2, los 2 lados diferentes de civilizaciones. Ahora es donde se pone fascinante, o tal vez solo sea para un nerd como yo. Pero bueno, después de que bajaron por debajo de esas 2 primeras capas, que están alrededor de los primeros 13 o así pies de suelo, encontraron este vacío masivo, un vacío masivo de material, y el vacío fue tan grande, se extendió 17 pies, y fue tan profundo que los arqueólogos casi abandonaron por completo el proyecto de excavación. De hecho, algunos de los miembros del proyecto abandonaron el sitio. Bueno, esto es 1931, y es gracioso porque muchas cosas casi les impidieron siquiera llegar a esto, como una tormenta de arena gigante que los dejó atrapados en su campamento durante días, y casi no pudieron excavar el sitio, pero las historias son realmente increíbles. Pero el punto es, llegaron a esta capa, ¿de acuerdo? Y la llamaron en estos documentos, y he leído todos los documentos de los arqueólogos en el sitio. La llamaron la capa de inundación, y especulan si realmente es una capa relacionada con el diluvio bíblico que se describe en estos lugares, pero al final del documento
discuten cómo es solo con fines hipotéticos y no apoyan realmente la idea, bla, bla, bla. Pero lo que encontraron es fascinante. A medida que bajaban, encontraron gran parte de esta capa de inundación, sin restos humanos o evidencia, 17 pies, como dije, casi se rindieron. Lo llamaron esta capa de inundación porque se dieron cuenta de que estaba compuesta puramente de barro y sedimento que se había acumulado. En el último momento, uno de los arqueólogos principales del proyecto excava más profundo. Llega a alrededor de 10 metros y encuentra cerámica y artefactos. Pero no como en ningún otro estrato sobre ellos. Los artefactos eran altamente avanzados, altamente sofisticados, mucho más avanzados que cualquier otra cosa que estuviera por encima. Encontraron cerámica que era hermosa. Encontraron artefactos, tablillas cuneiformes que incluso daban el nombre Chirupaq en ellas. Encontraron todas estas cosas y nuevamente especulan sobre cómo algo así podría ser posible, sin realmente salir y admitirlo, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice eso? Nos dice que el pasado antiguo y estas historias de diferentes civilizaciones viviendo en estas áreas, viniendo y yéndose y siendo confundidas con las mismas civilizaciones, así como estas grandes epopeyas de inundaciones, de desastres que han enterrado y casi borrado nuestra memoria del pasado, llevando a una versión más primitiva que ha venido después. Ya sabes, todo está mejor encapsulado en Chirupaq que quizás en cualquier otro sitio en el mundo, porque todas las capas coinciden exactamente con lo que básicamente prueba esa narrativa. Mi cerebro está tratando de entender por qué no podemos, como sociedad, mirar esto. Quiero decir, se necesita de personas como tú y muchos otros. Obviamente, todo el mundo conoce los nombres de las personas como tú en este campo que han dedicado sus vidas a esto. Pero inicialmente iba a preguntar qué era ese pozo de 5 metros. Y luego, obviamente, eso debe ser el gran diluvio o es un evento catastrófico. Es el comienzo ¿correcto? del año. Ahí es donde Vale. comenzó. Sí, Will. ¿Ves dónde están parados en la parte inferior de la Sí, pantalla, sí, la por parte supuesto, más en baja el de fondo. la imagen? Ahí es donde comenzó la capa de inundación, capa de barro, y tuvieron que atravesar otros 3 a 5 metros más para llegar hasta los sumerios originales. Entonces, donde están parados es donde comienza la capa de inundación. Ok. Ahora, solo imagina eso. Está bien. Pero entonces, si esto es verdad y hay esta enorme civilización que tiene que existir, ¿en qué marco de tiempo estamos viendo al final? En ese punto cuando están excavando 15 pies de profundidad. Eso es lo que pasa. No creo que esto sea del Younger Dryas en absoluto. Y ese es el Ok. punto crucial de la línea de tiempo en nuestro entendimiento, que chicos, es tan difícil entender esto, pero imaginen que la civilización de la que estamos a punto de hablar fue destruida por el Younger Dryas. Pero esta civilización, los sumerios originales, estaba en una era de desastres. Eso es antes de eso, otra iteración completa. Así que pasamos a trabajar con eso. 30, tal vez más, probablemente más de 50,000 años atrás, porque el Younger Dryas, para recordarle a cualquiera, terminó hace 11,600 años.